Bueno, vamos a enfocarnos, como decíamos, en el tema de la guerra en Siria. Una guerra que nunca terminó del todo, que parecía cerrada, pero tal vez nos apuramos un poquito en desahuciar a las fuerzas del terrorismo yihadista. Y creo que lo más importante, no sé si lo más importante, pero antes de empezar con el análisis propiamente dicho de lo que está pasando ahora, lo que se sabe, como siempre, en las primeras horas siempre las informaciones no son muy claras, me gustaría hacer una especie de repaso de quiénes son las fuerzas que están en juego, porque creo que a la mayoría le sucede que hay una confusión con nombres, intereses, intenciones, qué es lo que hace cada uno, y me parece que ahí tenemos que poner el acento, ¿no? El primer punto importante es ver la coincidencia, ¿no? Apenas un día después del alto el fuego que se supone que habrían estado haciendo, se supone, digo, porque en general nunca se terminan de cumplir estas cosas bien, un grupo de rebeldes calificados muchas veces como heterogéneos por sus apoyos. En principio parece que responden a Turquía, al SNA, que es una coalición de grupos rebeldes sirios encabezados por el ejército turquí. Hay en la actualidad, o ha habido en los últimos años, dos líneas, podríamos decir, ¿no? Dos grupos terroristas que han hegemonizado la situación. Y hablo de terroristas porque en realidad no los podemos calificar como guerrilleros que luchan por algo, porque sus métodos son terroristas, si uno entiende como que el terrorismo básicamente es la intención de producir miedo y terror en una sociedad para conseguir fines políticos, pero sobre todo apuntando a los civiles. Hay dos grupos, los más conocidos, los dos grupos madres que podríamos decir son Al-Qaeda y el Estado Islámico, ISIS, el Estado de Irak y Levante. Ha tenido muchos nombres, pero ya saben a quiénes nos referimos. Al-Qaeda, la base principal de operaciones globales, es la que se le ha atribuido su fundación a Bin Laden por allá por los años 80. Tiene como objetivo declarado realizar un califato global de acuerdo a la ley islámica, a la interpretación que ellos hacen de la ley islámica, y utilizar el uso de la yihad como herramienta. Por otro lado, de Al-Qaeda se desprenden subgrupos, se desprenden otras organizaciones como los grupos regionales, entre ellos está la versión Al-Qaeda de la península arábica, que opera en Yemen y Arabia Saudí, Al-Qaeda en el Magreb islámico, que opera en el norte de África y en el Sahel. Tienen también presencia en Mali y tienen conexiones con grupos como Ansar Dine, Al-Shabaab, que opera en Somalia y en Kenia, y que se ha incorporado, ha jurado la lealtad por lo menos a Al-Qaeda en el 2012. Otro grupo conocido es el que se llama Jabhat al-Nusra o Frente al-Nusra. Estos son los que están en Siria y que se reestructuró en principio como Hayat Tahrir al-Sham. O sea, esta organización que hoy parecería ser la autora del ataque a Alepo, sería básicamente el Frente al-Nusra con otro nombre. Esto es muy común en este tipo de grupos, esa rotación constante de nombres. Algunos dicen que está distanciado de Al-Qaeda, aunque en principio las bases ideológicas siguen siendo las mismas. Después también opera el Khorasan Group en Siria mismo, y
es una fracción que surge desde la propia Al-Qaeda, con el liderazgo, por lo menos esto es lo que se plantea oficialmente, de Abu Musab al-Zarqawi, y en el 2014 se proclamó un califato con Abu Bakr al-Baghdadi, quien sería el califa. Califa es, para los musulmanes, el enviado de Dios o el representante de Dios. También tienen como objetivo crear un Estado islámico basado en la Sharia. Trabajan con filiales regionales, todas las van a encontrar con el nombre de Wilayat Sinai, que trabaja en Egipto, Wilayat Khorasan en Afganistán y Pakistán, Wilayat de África Occidental, Nigeria, Níger, Chad, Wilayat Libia, que opera precisamente en Libia, Wilayat Filipinas, que su campo de acción está en Mindanao, Filipinas, Ansar al-Islam, que ha sido el precursor de ISIS en Irak, y otra que también les va a sonar porque es bastante conocida, que es Boko Haram, que juró lealtad al ISIS en el 2015, pero en principio parece que tiene cierta cuota de autonomía para operar. También está Jamaat ul-Ahrar, que es un grupo que tiene actividades en Pakistán y conectado de alguna manera con el ISIS. Y vemos como que hay entonces una división del terrorismo en todo lo que es Medio Oriente, Asia y África, en manos de estos dos grupos que casualmente o no, es como que se han dividido las zonas de acción. Si bien todos pretenden un califato, tienen distintos enfoques. Al-Qaeda tiene operaciones, un accionar más descentralizado, tiene como objetivos ataques estratégicos a largo plazo, mientras que el Daesh busca el control directo del territorio, un poco lo expresa en su nombre, con la idea de la figura de un califato. Es el más brutal de los dos, no es que los otros sean santos, ¿no? Pero recuerdan las imágenes que veíamos hace unos años atrás del ISIS, cuando decapitaba y hacía una verdadera puesta en escena cinematográfico con los asesinatos, muchas veces a cristianos, muchas veces a otros musulmanes de otras confesiones, especialmente los chií. Sus acciones son de largo impacto, ¿no? De alto impacto. Funcionan ambos como alianzas estratégicas de distintos grupos con redes descentralizadas, lo cual en principio hace difícil, por un lado, entender su funcionamiento, por otro lado, combatirlo, si es que hay la voluntad real de combatirlo, ¿no? Porque ahí eso nos lleva a ver cuáles son los orígenes. Como les decía, por ejemplo, la CIA fue la creadora de Al-Qaeda. Osama Bin Laden fue reconocido como un agente de la CIA. Si bien a veces yo esto lo explico una y otra vez, porque suele confundirse. Muchas veces muchos entienden la geopolítica como una emanación, podríamos decir, de las ciencias sociales, que a su vez copian las ciencias duras, ¿no? Entonces intentan buscar un sistema de pruebas, un sistema donde se puedan hacer afirmaciones y se sostengan con evidencias, que no corresponde a la acción misma de lo que son las cuestiones geopolíticas, porque simplemente cuando uno empieza a tallar y entran los trabajos de inteligencia, las cuestiones no son públicas, son opacas, tienen doble intención, se hacen a escondidas, se miente, se tergiversa y no se deja por escrito. Entonces a veces encontrar pruebas de que Osama Bin Laden era un agente de la CIA, y es muy difícil, nadie va a venirte con el archivo, la foto real poniéndote yo soy agente de la CIA y fraguamos esto o esto fue mentira. Eso en general son conclusiones que se llegan por múltiples acciones que tienen que ver con la lectura de la realidad, acciones que han hecho las determinadas personas, trascendidos, rumores y demás. Con todo eso se hace un análisis y se establece una probabilidad de que esto sea así o no lo sea,
cuán probable es que haya sido agente de la CIA. Entonces cuando uno dice era agente de la CIA, simplemente lo que está haciendo es resumiendo esa cuestión de probabilidades a una que parece aceptable, pero no pretendan encontrar fórmulas como puede ser, no sé, determinar el coeficiente de aceleración de la gravedad, porque no funcionan así este tipo de cuestiones. Y yo veo muchas veces que en la propia academia se intentan forzar estas posiciones y obviamente siempre se termina naufragando, se termina llegando a la nada, porque en definitiva nunca hay una posición demasiado clara y contundente que se pueda sostener, por lo que decía antes. Precisamente entonces después se descalifican estas ideas a partir de mencionarlas como teorías de conspiración porque no hay pruebas. Evidentemente nunca va a haber pruebas. Si uno habla, no sé, por ejemplo, de los atentados del 11S o del hundimiento del Maine o situaciones que han, los sucesos del Golfo de Tonkin, o todos los que han desencadenado guerras, que muchas veces son ataques de falsa bandera y demás, uno ve indicios, pero uno no ve pruebas directas. No existen las pruebas directas y si existen no van a estar públicamente al alcance de nadie, por lo menos hasta que pasen varios siglos. Entonces realmente a veces esa pretensión de algunos académicos resulta inconducente o propicia en realidad para que quienes operan con estas cosas simplemente puedan darse el lujo de desestimarlas y tildarlas de teoría de conspiración. Bueno, en líneas generales creo que todos coinciden en que Bin Laden fue un agente de la CIA que lo entrenó la Central de Inteligencia Americana con la idea de que opere contra los soviéticos en Afganistán. Después se dividen las versiones, y tomó cierta cuota de independencia o siguió siendo un agente de la CIA eternamente. Pero bueno, esto pone ya una mancha bastante grande sobre el nacimiento de Al-Qaeda, porque finalmente su fundador termina siendo un agente de la CIA. Esto parece algo incontroversial y que no se podría discutir si uno tiene buena fe en la discusión. Y creo que esta es la piedra angular donde uno empieza a entender que toda esta cuestión del terrorismo islámico tiene un trasfondo ideológico muy difícil de entender. Al-Qaeda, además, ha tomado una serie de acciones que casualmente o no, siempre han sido beneficiosas para los países occidentales o aliados a Occidente, como es el caso de Israel. No se registran ataques ni de Al-Qaeda ni del ISIS, por ejemplo, a Israel. Son cosas realmente llamativas, ¿no? Y generalmente cuando ellos hacen un ataque termina siendo algo que Occidente aprovecha para hacer algo que quería hacer, pero que le faltaban algunas cuestiones. Por lo tanto, la idea de que estén relacionados con agencias de inteligencia occidentales que los utilizan parece bastante firme. Hay algunos que dan como ejemplo, por ejemplo, cómo las agencias occidentales para invadir Irak en el 2003 invocaron a Saddam Hussein como un soporte de Al-Qaeda, cuando en realidad eso se sabía ya en su momento y luego se demostró claramente que no había ninguna relación y que era absolutamente falso. La relación con el ISIS tampoco es de las más claras. El ISIS surge del caos creado por la invasión de Irak cuando la realiza Estados Unidos en el 2003, la desmovilización del propio ejército iraquí y la inestabilidad política es lo que permite generar estas facciones radicales como fue el predecesor que mencionábamos antes del ISIS, que en Al-Qaeda en Irak. La política de ocupación y las divisiones sectarias también ayudaron al crecimiento del grupo. Entonces uno puede calificar como teorías que no tienen mucho asidero, que son conspirativas, pero la realidad del auge del ISIS como un contrapeso a las influencias de Irán o de Bashar al-Assad en Siria son manifiestas. Entonces, volvemos de vuelta al tema de los indicios que te llevan a pensar eso.
Edward Snowden, el ex agente estadounidense que se refugió en Rusia, aparentemente es el autor de filtraciones donde dice que el ISIS fue infiltrado y manipulado por la inteligencia estratégica occidental para desestabilizar regiones estratégicas. Entonces nos encontramos con que las dos agencias matrices del terrorismo, Al-Qaeda y ISIS, tienen ese punto en común sobre la falta de claridad de sus orígenes. Además, hay versiones sobre operaciones encubiertas que habrían realizado la agencia occidental permitiendo movimientos de terroristas o armando operaciones más amplias. Un ejemplo de esto es la operación Buen Vecino, que se efectuó entre el 2013 y el 2018. ¿Qué fue la operación Buen Vecino? Fíjense que la prensa en general ha tratado de mencionar muy poco estas cosas, ¿no? Eso en realidad fue un programa humanitario que implementó Israel para proporcionar ayuda médica a los civiles sirios heridos, incluyendo niños, mujeres y hombres afectados por el conflicto. Lo hicieron las FDI, las Fuerzas de Defensa de Israel, y según las Fuerzas de Defensa de Israel solamente atendían civiles y no combatientes armados, sino se multiplicaron las denuncias sobre que Israel estaba atendiendo a los terroristas yihadistas que combatían en Siria y luego cruzaban la frontera para atenderse en los hospitales israelíes para luego volver al frente de combate, ¿no? ¿Puede haber tenido un gesto humanitario Israel? Sí, lo pudo haber tenido. Ahora, nosotros vemos lo que están haciendo en Gaza, cómo se comportan atacando Siria cuando se les ocurre, en el Líbano, en Cisjordania. Y permítanme dudar sobre las intenciones humanitarias. Yo no recuerdo muchas más acciones humanitarias que haya tenido con el mundo árabe e Israel. Por lo tanto, pensar que en ese momento, cuando se atacaba al gobierno de Bashar al-Assad, lo que se hacía era una operación de asistencia sanitaria y que si se atendió a algún herido que era un yihadista, un terrorista, fue hecho esto sin saberlo y por error, porque en realidad se atendía a cualquiera que venga por una cuestión, como decía, humanitaria, suena al menos poco creíble, ¿no? Yo no imagino que guerrilleros yihadistas que se supone que odian a Occidente y que quieren implantar un califato van a ser atendidos en los hospitales de frontera israelíes sin que la inteligencia israelí sepa lo que están haciendo y los confunda con civiles. Bueno, me parece bastante clara que la situación no fue esa y cuando vamos entonces viendo cómo se formaron, cómo se generaron, a quiénes atacaron y las acciones como esta de la operación Buen Vecino, uno no puede menos que llegar a la conclusión de decir, bueno, acá hay una relación al menos extraña. Y vuelvo a insistir con el mismo concepto, no vamos a encontrar un acta labrada ante un escribano público diciendo nosotros creamos Al-Qaeda o el ISIS o lo estamos ayudando para hacer tal cosa, pero si todos los indicios apuntan a eso, parecería que eso sería una de las posibilidades más reales. Hayat Tahrir al-Sham, la organización en principio que ha actuado hoy, que ha actuado en estos días en realidad, realizó una ofensiva que tomó desprevenidos en principio a las fuerzas sirias, llegaron a las puertas de Alepo, se discute cuánto han penetrado en Alepo, qué barrios o no, si cayó la ciudad, si no va a caer, lo que también hay informes de inteligencia que dicen que se han abierto muchos cruces fronterizos al norte con Turquía. Recordemos que Hayat Tahrir al-Sham es una organización que tiene vínculos también con Erdogan. Si bien la prensa se ha encargado de desmentir las teorías conspirativas con Occidente, con el caso de Turquía no se han preocupado de poner el mismo énfasis.
¿Por qué harían esto? Bueno, parece que el problema que hay detrás de todo esto es que Erdogan estaría también metiéndose en este conflicto, tiene intereses hace rato, e intenta que separar, sacarse de encima precisamente al problema kurdo, que operan en varios países, y entre ellos en el norte de Siria. Esa es la excusa que utiliza el propio Erdogan para poner tropas turcas en territorio sirio. Israel, ¿por qué podría estar actuando en esta cuestión? Que es una de las hipótesis que se baraja. Bueno, porque Israel ha hecho una operación militar con la idea de derrotar a Hamas y a Hezbollah. Pero bueno, las cosas no han salido como creen. Mientras en Occidente se intenta demostrar que otra vez Israel aplastó a Hezbollah, lo descabezó, lo destruyó y no tiene respuesta, las otras versiones de que si bien pudo haber habido un golpe que haya ralentizado y complicado las estructuras de Hezbollah, también está sufriendo cuantiosas pérdidas materiales y humanas Israel, y se ha dado cuenta que no tienen posibilidades de derrotar a Hezbollah como pretendían. Entonces la forma indirecta de poder derrotar a Hezbollah es cortar los caminos de ayuda. La ayuda llega a través de Siria, por lo tanto, desde Irán a través de Siria, por lo tanto, la idea sería cortar ese puente, eliminando la capacidad que tiene Irán para reabastecer a Hezbollah a través precisamente de Siria. Por ese motivo se refuerza la idea de golpear a Bashar al-Assad y hacer caer su gobierno. Erdogan, en esta confusión, ve una oportunidad para asentar su poderío. Ya sabemos que Erdogan siempre juega a favor de Erdogan. Los intereses de Erdogan y de Turquía son difíciles de alinear con uno u otro bando. En realidad tienen intereses propios, esto a veces hay que entenderlo. Lo mismo pasa con la India. Hay países que más allá de que uno coincida o no con los intereses, es absolutamente entendible que defiendan sus propias necesidades, intereses, requerimientos. La idea de un alineamiento automático que hace, por ejemplo, la Argentina sería absurda, y esto demuestra cómo los países serios se comportan, para bien o para mal, pero se comportan de esta manera. Y esto, de alguna manera, habría llevado también a que Estados Unidos y el Reino Unido, que son quienes bastante injerencia tienen dentro del terrorismo islámico, dentro de las células del terrorismo islámico, tuvieran la oportunidad de activar todas estas células dormidas que tenían, porque además también ganarían una ventaja manteniendo a Irán y a Rusia ocupados en el frente ucraniano hoy. Bueno, generarle distracciones y mermas de equipos, materiales y tropas, porque tienen que atender el frente propio. Y dan como ejemplo para esto que la revolución en Siria, o sea, el levantamiento contra Bashar al-Assad, se fragúa justo después del cese el fuego en el Líbano en el 2006. Las razones son las mismas que ahora. Israel toma conciencia de la imposibilidad de vencer a Hezbollah en el terreno, y que Hezbollah se iba a seguir fortaleciendo en el futuro. Por lo tanto, la solución es atacar a lo que alimenta la organización. En este caso, los intereses de Israel son coincidentes con los de algunos países países árabes, algunas de las monarquías, de Turquía, de Estados Unidos, y en definitiva, bueno, vemos cómo hay varios países que están interesados en esto, y cuando se alinean
bueno, evidentemente pueden actuar en consecuencia. Hay un debate en Rusia hoy sobre si realmente la apertura del frente, la reapertura, podríamos decir, del frente en Siria, para Rusia es un problema. Hay algunos que dicen que sí, yo creo que siempre es un problema, porque es un segundo frente que hay que abastecer y que requiere enviar aviones que podrían estar funcionando en otro lado, piezas de artillería, destinar recursos militares, básicamente se podían estar destinando a Ucrania, mientras que otros que dicen que hoy las fuerzas rusas llegan hasta 1,5 millones de soldados. Por lo tanto, con esa magnitud podrían claramente sostener esta ofensiva. Lo sorprendente fue en definitiva que Occidente no golpeó donde se esperaba hasta ahora, que era en Ucrania, sino en Siria. Y en 3 días, básicamente, las formaciones terroristas pro-turcas consiguieron tomar el control de Alepo, o parte del control de Alepo. Eso es lo que decía, que no está claro todavía bien exactamente qué es lo que está pasando, que es la segunda ciudad más importante de lo que es la República Árabe Siria. Esto puede transformarse, para los más pesimistas, en un gran problema para Rusia, puesto que produciría esa distracción y serviría para hacer un retroceso, de lo que se consiguió como avances durante tantos años, ¿no? Desde la intervención de Rusia, que frenó, podríamos decir, la avanzada de la OTAN, y a partir de allí consiguió avanzar hasta controlar la situación y sostener el gobierno de Bashar al-Assad y tener un gobierno amigo, hasta una situación que puede llegar a comprometer hasta sus propias bases militares en Tartus y en Jenin. Más allá de, aparte de la cuestión propia de la geopolítica, que se va a mostrar como un retroceso. Por eso les digo, yo doy las dos versiones, cada uno puede tomar la que más le parezca. En mi opinión, no es una buena noticia para Rusia esto, independientemente de que Rusia pueda llegar a controlarlo. También hay un punto de fricción con los militantes islamistas en Idlib, donde estarían tomando en realidad el control del territorio, y no han encontrado, según dicen algunos analistas rusos, una resistencia adecuada por el ejército sirio, que parece que se ha retirado del lugar sin presentar combate. Hay múltiples discusiones por qué puede pasar esto. Algunos lo atribuyen a que realmente está mal pago el ejército sirio, no está tratado con la consideración que se merecería, y que eso ha minado la voluntad de combate. Aparentemente también los que dieron la sorpresa, pues también era esperable en esta situación, pero quienes parece que también están metidos en esta disputa son los kurdos, que están apoyados por los Estados Unidos, pero a la vez también tienen un conflicto pendiente con los turcos. Por eso vemos que hay intereses de todo tipo, intereses que son cruzados, que a veces son coincidentes y a veces que no. Obviamente para los kurdos es un problema Turquía. También se puede destacar que Bashar al-Assad, que dicen aquellos que lo defienden, no capituló, no se rindió cuando la situación de él era desesperada. Acuérdense que en algún momento, hasta en la intervención rusa, parecía que era cuestión de semanas para que finalmente caiga el gobierno de Bashar al-Assad. Irán fue otro de los actores claves,
porque comenzó a mandar grupos paramilitares del cinturón Xi, como le dicen algunos, y a su propia guardia para ayudar a las fuerzas de Siria, del gobierno oficial de Siria. El 30 de septiembre de 2015, las fuerzas aeroespaciales rusas comenzaron a participar también en la operación contra los terroristas y estuvieron combatiendo en principio. ¿Se acuerdan de la compañía Wagner? Bueno, parece que Wagner participó en la liberación de Palmira y de otras ciudades. Inclusive, si algunos recordarán, un incidente muy serio en febrero del 2018 en Hiyam, donde fueron bombardeados por aviones estadounidenses que cubrían las posiciones de los kurdos sirios que controlaban el campo de gas de ConocoPhillips. Esto es algo que Rusia digirió con ciertas dificultades. En ese momento, año 2018, todavía la relación entre Estados Unidos y Rusia no era la de hoy y había una cuota, por lo menos, de acuerdos diplomáticos, si bien a partir de la intervención rusa en el 2015 y de la cuestión de Crimea en el 2014, bueno, las relaciones habían tensado, pero no al nivel de lo que está ahora, ¿no? Entonces, el gobierno sirio lo que tuvo es el apoyo de Irán y de Rusia junto con la compañía Wagner, hoy fuera de juego después de los sucesos de Prigozhin, que ustedes recordarán. Se consiguió liberar buena parte del territorio, casi todo el territorio sirio, excepto una parte en el norte y en el noreste que mantuvo bajo su control Turquía y sus organizaciones títeres que funcionan allí, de la misma manera que también estaban presentes estadounidenses y los kurdos apoyados por Estados Unidos. Y esto es otra cosa también muy interesante. Recuerdo cuando en el auge del feminismo habían traído a una chica, que no recuerdo ahora el nombre, que aparecía como una combatiente kurda, porque el feminismo estaban en plena tarea de demostrar que las mujeres eran igual que los hombres y daban como ejemplo de los peshmerga, pero la versión peshmerga femenina que tenían los kurdos para combatir. Chicas que, entre paréntesis, no sabemos realmente qué capacidad seria tenían de combate, porque más bien parecían modelos con el pelo limpio y lustroso en operaciones militares, ¿no? Esta fue una acción de propaganda que obviamente estaba la CIA atrás y que a mí me causa mucha gracia porque, por ejemplo, en la Argentina el Partido Comunista traía y hacía charlas hablando precisamente de las mujeres kurdas, y aparecían los medios de izquierda anticapitalistas y progresistas hablando de las mujeres kurdas, y uno trataba de explicarle, pero los kurdos son aliados de Estados Unidos, ¿qué están diciendo? Pero no, como era el auge del feminismo, bueno, había que rescatar el valor de las chicas que combatían y habían creado todo un mito que, bueno, hoy se ha caído a pedazos. Bueno, finalmente Siria resistió, el gobierno de Bashar al-Assad resistió, buena parte de los extranjeros se retiraron, pero bueno, con los turcos la cosa no funcionó tan bien, hubo una negociación que finalmente terminó fracasando y de alguna manera algunos atribuyen a la ofensiva que se están viendo con elementos pro-turcos parte de estos intereses, ¿no? Las fuerzas rusas, las fuerzas aeroespaciales rusas, llevaron a cabo diversas operaciones, sobre todo a partir de febrero del 2022, ¿no? De la operación militar especial hubo una reorganización y hoy en principio se ha mantenido más alejada de
de la defensa ha quedado un poco más aislado Siria, por lo tanto esto es algo de lo que han aprovechado las fuerzas bajo la dirección occidental. El Hezbollah también, bueno, está hoy combatiendo con Israel, y esto es otra de las cuestiones que se ponen en duda. Inclusive algunos rusos cuestionan el papel de Irán, diciendo que tienen un presidente prooccidental que quiere negociar con Estados Unidos y Europa. Si bien es cierto que también hay que poner en la balanza, cosa que a veces olvidan, que bueno, el papel decisivo lo tiene el Ayatollah Ali Khamenei, el líder espiritual, que en definitiva es quien tiene la última palabra, y su posición sí es más de enfrentamiento con Estados Unidos que el actual presidente. Bueno, hoy entonces nos encontramos con esta historia del grupo de yihadistas que ataca la segunda ciudad más grande de Siria, y algunos creen ver una reedición de lo que hicieron los ucranianos en Kursk, que aprovechando la experiencia ganada habrían copiado algunos mecanismos, utilizaron pequeños grupos de militantes bien armados, bien entrenados, bien coordinados, que chocaron y derrotaron a las defensas del ejército sirio, que no estaban preparadas para eso, que se habían relajado y que tenían, como decía antes, algunos conflictos internos. Ahora, Rusia se encuentra en una encrucijada. ¿Qué hacer ahora en Siria? Tiene el problema latente con Ucrania, se está desmoronando el frente ucraniano y es el momento para darle el golpe de gracia. Está Trump que tiene que asumir en menos de 2 meses. Y esta situación para Rusia es muy importante porque debería concentrar sus esfuerzos en ello, pero claro, le surge ahora el problema en Siria. Entonces, ¿cuánto es lo que puede Rusia distraer? ¿Cuánto va a significar esto en su propia gestión por ayudar a Siria? Bueno, esto es una de las cuestiones que vamos a ver. Lo otro es que, bueno, si Bashar al-Assad consigue mejorar sus relaciones inclusive con Irán, y que Irán participe con mayor determinación en defender al gobierno de Bashar al-Assad. E inclusive no falta quienes especulan que qué pasa si Corea del Norte decide mandar tropas para ayudar al gobierno sirio, dado que hoy Corea del Norte está rompiendo su marco de aislamiento y tiene las tropas necesarias con la voluntad de combate que serían indispensables para poder ir controlando este tipo de situaciones. Lo que queda claro de alguna manera es que los países del mundo multipolar, sobre todo aquellos que seriamente se enfrentan con Occidente, como es el caso de Rusia, Irán y Corea del Norte, tienen que coordinar sus acciones porque están luchando contra un enemigo que son decenas de países coordinados y unidos tras direcciones claras. Y también nos preguntamos qué va a pasar con China, hasta cuándo China va a seguir con su papel de observador y no se involucra militarmente en la guerra, excepto mandar algunos materiales de uso dual. Si China se vuelca, claramente la ecuación se volcaría también para ese mismo lado, porque bueno, el poderío de China, la disponibilidad de recursos es realmente enorme, pero también la política de China suele ser no involucrarse en determinados problemas. Lo que pasa es que los chinos tienen que entender, yo creo, es que esos problemas no son problemas solo de China, sino son problemas de todo el mundo que afectan a China.
porque por más que China diga nosotros no nos metemos con cuestiones ajenas, solo queremos solucionar nuestros problemas, se van a encontrar con que estos problemas son sus problemas en el futuro. Hay también un gran debate interno en Rusia. ¿Por qué se llegó a esta situación? ¿Qué fue lo que pasó? Que de golpe algo que parecía ganado y tranquilo rebrota en una guerra que amenaza al propio gobierno de Bashar al-Assad. Y la conclusión que muchos están llegando es que el problema es que nunca se terminó de limpiar. Siempre siguió habiendo un espacio, sobre todo en el norte y en el noreste, bajo la protección de los turcos, y que cuando vieron la oportunidad con un ejército sirio más débil y que no contaba con pleno apoyo de Rusia ni de Irán, por los motivos que recién dijimos, decidieron dar ese golpe. Ahora, claramente Rusia va a tener que definir cuál va a ser su política, porque ya vemos que Occidente no ha bajado los brazos y utiliza muchos recursos para ir abriendo distintos frentes que desgasten, ¿no? Ellos creen que, bueno, que esto es un ejemplo que viene como consecuencia de no haber terminado de limpiar el territorio, y también esto sirve como un mensaje para los propios rusos y una futura negociación en Ucrania, porque dicen esto mismo que pasó en Ucrania, que está pasando en Siria, donde se reagruparon y finalmente volvieron a la carga, volvieron a ser una amenaza, nos va a pasar a nosotros en Ucrania si no buscamos una solución final que termine por definitivamente eliminar al gobierno de Zelensky. Esa es una de las cuestiones claves que debería verse, ¿no? Y bueno, también resalta la cuestión de Erdogan, ¿no? ¿Cuánto se puede confiar en un Erdogan que sigue yendo y viniendo en función de sus intereses personales o de su país y no termina de ser confiable para ninguno de los dos bandos, ¿no? Después algunas noticias finalmente para ya ir cerrando. El canal de televisión Al Mayadin en el Líbano dijo que se recuperaron ya 2 docenas de asentamientos, recuperó el ejército sirio, habría más o menos unos 50 que habían caído, en principio parece. Dan a conocer que las fuerzas aeroespaciales rusas comenzaron con sus bombardeos en principio había entre 400 y 600 muertos del grupo Jabhat al-Nusra, especialmente en Alepo y en Idlib. Irán, a través de su canciller Ismail Bagay, señaló que Tel Aviv y Washington están intentando desestabilizar la situación en Asia Occidental, violando los acuerdos y el marco de proceso de Astana. Y el Comando General del Ejército y Fuerzas Armadas iraníes dijo que durante días organizaciones terroristas armadas afiliadas al Frente al-Nusra, con miles de terroristas extranjeros, armas pesadas y gran número de drones, lanzaron un ataque masivo desde múltiples ejes sobre las ciudades de Alepo e Idlib. Las fuerzas armadas sirias libraron feroces batallas contra los terroristas en varios puntos. El frente se extiende por más de 100 kilómetros y durante los combates, bueno, decenas de hombres de nuestras Fuerzas Armadas cayeron mártires y otros resultaron heridos. El gran número de terroristas y los múltiples frentes de enfrentamiento llevaron a nuestras Fuerzas Armadas a implementar una operación de redespliegue, que eso es lo que algunos dicen que también se habían retirado los iraníes, destinado a fortalecer las líneas de defensa para repeler el ataque, preservar la vida de civiles y soldados y prepararse para un contraataque. O sea, Irán
reconoce que se retiraron del lugar ante el ataque, pero que se están preparando para un contraataque y que los terroristas habrían tenido ya hasta la fecha al menos 600 bajas. También expresa que van a dar un apoyo, porque hay un continuo flujo de terroristas a través de la frontera norte, que era lo que habíamos hablado de esos corredores, y una intensificación del apoyo militar y técnico hacia ellos. Aseguran que las organizaciones terroristas pudieron durante las últimas horas entrar en gran parte de los barrios de la ciudad de Alepo, pero no pudieron establecer puntos de concentración debido a la continua fase de ataques concentrados y poderosos de las Fuerzas Armadas, en espera de que se lleguen los contingentes militares que terminarían para posicionarse para preparar un contraataque. Consideran que se ha tomado, que las Fuerzas Armadas han tomado un repliegue temporal, han hecho un repliegue que es temporal, pero que que van a continuar las operaciones y cumplirá con el deber nacional de enfrentar a las organizaciones terroristas para expulsarlas y restaurar el control. Mientras tanto, hay un pequeño detalle que me gustaría mencionar, no pasar por alto, que es lo que pasa en Israel. Un diario israelí dice que Israel estaba al tanto de lo que iba a suceder en Alepo e incluso patrocinó a los extremistas. El diario revela que sabía desde el principio de la ofensiva de grupos terroristas a la ciudad de Alepo, incluso los patrocinó. El diario es Yediot Aharonot, conocido como Ynet, ha revelado en la madrugada del sábado que Israel ha estado al tanto del ataque a Alepo desde el principio y ha trabajado para acelerarlo con el objetivo de mantener ocupados a Irán y al movimiento de resistencia libanés Hezbollah durante los próximos años, buscando desestabilizar y desmantelar el eje de la resistencia. El informe además agrega que la banda terrorista Daesh, el ISIS, podrían aprovechar las tensiones en el noroeste de Siria, lanzando ofensivas contra la región de Palmira, Tadmor en árabe, en la provincia de Homs, donde han estado operando en forma clandestina durante años. El viernes un funcionario israelí anónimo dijo a iNews que Israel monitorea de cerca cómo se desarrollan los acontecimientos en Siria y afirmó que la entidad hebrea ve en esa circunstancia una oportunidad única para el cambio. Cambio de gobierno en Siria, nos imaginamos. El informe llega después de que Irán, uno de los principales aliados de Siria, que apoyó al ejército y al gobierno sirio para desmantelar al terrorismo y al Daesh, advirtiera sobre un plan estadounidense-israelí destinado a reactivar el terrorismo en el país levantino. Y por último, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, durante una conversación mantenida con su par sirio Bassam al-Sabak, calificó la reactivación de los grupos terroristas en Siria como un complot estadounidense sionista tras la derrota del régimen ante la resistencia del Líbano y la asediada Franja de Gaza. En definitiva, entonces, hay un ataque sobre varias ciudades, en realidad sirias, no solo una. Los rusos dudan, han retirado buena parte de su presencia militar por el conflicto en Ucrania y porque esto parecía solucionado. Lo mismo había pasado con Irán, pero ahora ambas potencias toman conciencia de la necesidad de volver. Detrás de la ofensiva estarían Turquía, Israel y Estados Unidos, que en otras áreas se enfrentan entre sí, pero en esta no, en esta parece que coinciden los intereses por distintos motivos, porque Turquía quiere eliminar a los kurdos y para eso quiere tomar una zona de seguridad en el norte de Siria. Israel porque, dado que no puede derrotar militarmente al Hezbollah en el Líbano, la solución que están buscando es
aislarlos, privándolos de las ayudas que puedan llegar a través de Siria desde Irán. Esto más o menos es el cuadro, es la situación bastante complicada y tensa, porque fue sobre todo muy sorpresiva y porque se da en un momento en que Rusia ya tiene la victoria prácticamente al alcance de la mano en Ucrania e Israel no encuentra salida. O sea, esto en definitiva parece ser una nueva acción más del gobierno de Biden en el occidente, capitaneado por el Estados Unidos bajo la égida demócrata, que intenta, hacer el mayor daño posible, condicionar la llegada de Trump y frenar cualquier proceso de pacificación que se pueda hacer. Bueno, vamos a tener que seguir monitoreando esto porque acaba de comenzar. Tal vez en unos días veamos que esto se aplastó, pero también esto puede seguir creciendo. Vemos que Occidente tiene todavía muchas cartas en la manga, la sacó en Kursk y ahora la saca en Siria.